Guillermo Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Buena o ¿Cómo mala? voy en serio? No, No, ¿Cómo estamos como país? ¿Cómo estamos después del anuncio del presidente? Bueno, todavía no está claro cómo estamos. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de un proceso. Esto no finalizó, simplemente se han dado ciertos pasos y quedan varias incógnitas, ¿no es cierto? Hay varias incógnitas de si esto funciona y cuáles son los motivos reales de lo que está atrás. Yo escuché atentamente lo del plan B. Yo tengo algunas dudas que las podemos charlar si les parece, pero no. Lo mío no fue opinión, fue información. No, perfecto. Que esto para el gobierno es plan B. Está bien, pero, a ver, acá hay cosas que no se entienden. ¿Por ejemplo? Y no se entiende, por ejemplo, que no se haya trabajado durante el fin de semana largo, como ha sido lo normal ante situaciones críticas, para ir con un anuncio fiscal el 1 de mayo a la tarde, por ejemplo, de manera tal de que los mercados abriesen el jueves con un paquete de medidas analizado. Que Quizás el equipo económico subestimó en ese momento lo que se venía. Esto, y ahí hago otra observación respecto a cosas que escuché recién. Las semillas de esto se ponen el 28 de diciembre del año pasado. Con la famosa foto o imagen. Con la lamentable conferencia de prensa presidida por el jefe de gabinete, que sigue siendo jefe de gabinete, además. Donde estaba el presidente del Banco Central en una puntita. Sí, como convidado de piedra, digamos, ¿no? Entonces, esto obviamente fue teniendo una dinámica, y es una dinámica que más allá de que obviamente hay una componente internacional, por ejemplo, a primera hora de la mañana en una conferencia económica en Zúrich, el presidente de la Reserva Federal hoy dijo que los mercados emergentes estaban preparados para la vuelta a la normalidad de las tasas de interés, que eso no sorprendía a nadie y que estaba todo el mundo en esta sintonía. Bueno, parece que Argentina no estaba. Argentina es el único país, lo subrayo esto, que está acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Y esto es un indicador de que hay una serie de problemas de política económica interna muy sustantivos. O sea, no es solamente una crisis cambiaria. No. ¿Usted considera que esto es más allá? No, esto va más allá y es algo que va al corazón del esquema económico que pone en marcha el presidente Mauricio Macri cuando se hace cargo. ¿El presidente lo llamó en los últimos días? No. ¿No habló con él? No. Eso salió. Porque hay informaciones que indican que el presidente lo llamó, que usted se reunió con él. No, eso no es cierto. Eso es falso. Eso es falso. Okay. Yo no me reuní para nada con el presidente Macri. Ok, no lo consultó para nada. A quien, por otra parte, conozco y mucho. Sí, porque claro. yo he sido ejecutivo de SOCMA en algún momento de mi carrera profesional. No sabía. Sí. No sabía. Entonces, pero no nos vayamos. Ok. Porque es una cuestión menor. Acá el problema es un problema, ante todo, de política económica interna, que por supuesto está magnificado frente a tasas de interés internacionales más altas. Y sobre todo, ¿qué significa esto? Esto significa que, señores, este gradualismo con endeudamiento del cual se abusó en estos primeros 2 años y medio, esto no va más. Esto no va más. Bueno, lo que dice el gobierno es... No dice el gobierno, esto. esa era nuestra carta. Ahora, si el gobierno piensa que yendo al Fondo Monetario Internacional zafa, entre comillas, de hacer los ajustes fiscales que son imprescindibles, creo que se está equivocando. El gobierno dice que venimos haciendo el ajuste. Cuando uno habla con el gobierno, dicen nosotros venimos ajustando. El gobierno dice muchas cosas y lamentablemente también hay mucha contabilidad creativa en la forma en que el gobierno dispone de la información, del cumplimiento de los objetivos fiscales, etc. ¿Dibujo? Yo creo ¿Dibujo? que hay una parte de dibujo, sin duda.
hay una parte de dibujo. Esto es un tema serio. El mercado no tolera más esto y, más allá del mercado, tampoco lo tolera la sociedad argentina. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Señores, la tasa de interés para contener el dólar a este nivel estratosférico... Al 40, 40 y pico no se banca. Está en el corredor de pases al 40%. Claro. A la vez, hoy, el banco, digamos, más maleable, si se quiere, el Banco Nación, anunció que deja de descontar cheques. Con lo cual, la situación financiera de las pymes es dramática. Ahora, por un lado, entonces, el mercado internacional cerrado. La Argentina necesita todavía unos 12.000 millones de dólares para cerrar el presupuesto y el programa financiero. Mire, me escribe un importantísimo empresario del norte del país. Dice, tengo proveedores que no tienen dónde descontar cheques de primera línea en bancos. Está pasando y se están eso. asfixiando. Es justamente, me lo acaba de escribir, justamente lo que usted me estaba contando. Bueno, entonces, acá, si el Estado se va a volcar a financiarse en el mercado interno, eso va a empeorar todavía. Con lo cual, vamos a una situación de estancamiento con inflación. Eso se llama estanflación, es el peor de los mundos. Estanflación. Según ustedes, los economistas, aprendí eso. Es cierto, lo aprendió y lo aprendió bien. Estanflación se llama. Estanflación, estamos yendo a una situación de estanflación porque ¿qué es lo que pasa? No se pueden mover con este dólar y a la vez bajar las tasas. ¿Cuál es la única solución posible? Con el fondo, sin el fondo, es una reducción de gasto público significativa, no los 3.200 millones. ¿De dónde? ¿Dónde recorta? De donde sea, en situaciones de crisis, en situaciones de corrida, hay que cortar de donde sea. Lo más fácil, no es lo mejor, pero lo más fácil es obra pública. Se corta la obra pública. Dijo el otro día, reducimos 3.200 millones de obra pública. Pero no, 3.200 millones en las magnitudes que nos tenemos que manejar no es nada. Acá lo que hubiese sido necesario, lo correcto me parece a mí, yo vengo de una tradición de ministros de Economía en serio, que laburaban en serio y en situaciones de crisis se laburaba todo el fin de semana, no había feriados, no había nada. Este gobierno no tiene un ministro de Economía en serio. No tiene un ministro de Economía, eso no hay ninguna duda. Eso está fuera de toda duda. Perdón, yo he consultado, muchos desde el mundo empresarial o político me han dicho, el ministro de Economía se llama Marcos Peña. Él es el que maneja... Así estamos, miren la crisis que estamos. Marcos Peña gatilla el inicio de la crisis con esa conferencia de prensa que muestra una desubicación y un desconocimiento de la sutileza de los mercados y estamos hoy donde estamos. Pero vamos a analizar un poquito más dónde estamos. Si no hay un recorte drástico, insisto, con o sin el fondo, no hay solución porque no se puede bajar la tasa. Y si no se baja la tasa, está inflación. Estamos en el drama de la frazada corta en este momento. Y me parece que no ahí hay dudas. O sea, ¿por qué? Yo por lo menos tengo la duda, ¿no? ¿Por qué tan rápido ir corriendo al fondo? Como 55.000 millones de dólares de reservas. Dicen que hay 55.000 millones de dólares de reservas. Nadie lo ha negado esto. Por lo tanto, tenemos que suponer que es cierto. Nadie va al Fondo Monetario Internacional cuando tiene 55.000 millones de dólares de reservas. Entonces acá hay dos senderos, me parece a mí. Uno es hacer un programa fiscal en serio, ir al fondo y pedir el respaldo para ese programa fiscal en serio, que ya lo tendrían que haber anunciado, como digo, el 1 de mayo. No se anunció, bueno, lo anuncian más tarde, mejor. No es mejor, pero digamos, es mejor que nada. La otra es que, y digamos por algunas cosas que están pasando, en realidad el gobierno no quiere anunciar estos costos fiscales. No quiere anunciar por razones políticas, porque el gran objetivo, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, de cantidad de intendentes,
pasa por tapizar de cloacas el conurbano. Si eso no se puede hacer, estamos en un problema electoral. No es un problema económico, es un problema electoral y tenemos que, me parece, si el ministro es Marcos Peña, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Entonces ahí, inevitablemente, los que tenemos cierta experiencia en estas relaciones con el fondo, bueno, una posibilidad sería que el gobierno haga este ajuste, pero poniéndolo como un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Guillermo, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Los dos. Ahora vamos a ir a una pausa. Le dejo dos preguntas. Uno, hoy mucho empezó a rondar, enseguida empezó a viralizarse un video de la Rúa recordando la imagen del blindaje. No tiene nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ok. Nada que ver. Y lo próximo que le voy a preguntar cuando volvamos de la pausa es, ¿cómo se habla? Usted negoció muchas veces con el fondo. Los dos últimos stand-by los negocié yo. Ok. Y Willy Laborda, desde el periodismo, se dedicaba a darme leña, que no iba a salir el acuerdo con el fondo, no iba a salir y no iba a salir, y que éramos analfabetos y qué sé yo, pero bueno, ustedes a esta altura ya lo deben conocer, porque lo tienen ahí en la mesa. Habla bien de mí. Habla bien de mí. Me gustaría que nos cuente cómo es charlar con el fondo y Sí, ¿cómo no? qué piden a cambio, etcétera, etcétera. Todo. Ya venimos. Majul, querido. Hola, gracias por compartir este café, gracias Edu por invitarnos, gracias No, por favor, Guillermo. Por favor. Yo recién le preguntaba a Nielsen cómo es charlar con el Fondo Monetario. Él estuvo en 2 negociaciones, así que sería bueno, ¿cómo es charlar con ellos? ¿Qué piden? ¿Cómo es la historia? Bueno, se charla, pero básicamente se trabaja sobre borradores. Uno va, la negociación tiene un cuerpo más o menos estándar. La parte fiscal, la parte financiera. Pero el país va y pide guita. Legal. No, claro, uno va y pide ¿Cuánto? plata. No, esto me parece bueno. Me parece bueno puntualizarlo. A ver, los niveles que han trascendido, 30.000 millones, que nadie se llame engaño, no son a sola firma. Eso no existe. Es una carta de crédito más que nada. No. Eso es un stand-by con requisitos. 30.000 millones para Argentina. Con condiciones. Con condiciones, con condicionalidades. ¿Qué es lo que pasa? Sí, el Fondo Monetario tiene líneas con menos requisitos y mayor flexibilidad, pero es para high performing members, o sea, bueno, en América Latina... Colombia y México. Colombia y México. Pero que tienen los números mejores que la Argentina. No solo los números mejores, tienen la historia mejor. Tienen la historia mejor, o sea, tiene toda una trayectoria coherente. Hay países que tienen una trayectoria hipercoherente. Chile, por ejemplo, la cuestión fiscal, más allá de los cambios de presidente. Sí, más allá de los... Ahora, yo quiero hacer una pregunta sencilla para acompañarte, Eduardo. Una pregunta que yo creo que todavía la opinión pública no la tiene clara. Willy, buenas noches a todos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno pide ahora? A mí me... A ver, bueno, si llegaste un poquito tarde. Porque no, pero es un manotazo de ahogado. ¿Por qué va al fondo? ¿Por qué? Bueno, en el mercado, digamos, los jugadores del mercado están todos intrigados. ¿Cómo se puede justificar que un país que tiene 55.000 millones de dólares de reservas vaya al Fondo Monetario Internacional? Es como que esto no queda claro. ¿Y entonces por qué? No queda claro, perdón, porque también, por ejemplo, los credit default swaps, o sea, los seguros contra default de Argentina, no están a niveles exorbitantes como supimos tener lamentablemente en otros momentos de 1.000 basis points o sobre 1.000 basis points. Empezó el día a 400, creo que terminó en 480 el credit. Está bien, default pero swap. eso es para es preventivo, es para que no... No es preventivo, no es preventivo. A ver, Duhovne dice que es preventivo. ¿Miente? Yo no quiero entrar en contradicción con el ministro sabrá por qué. Yo lo digo sin tener la información, que no sea la información pública, que además es mucha y muy abundante, porque el fondo, en diciembre pasado, aprobó un artículo 4 de Argentina y donde el staff señaló una cantidad de observaciones
que no difieren demasiado de las observaciones que muchos economistas profesionales le venimos haciendo a la política económica. La gente común dice, escucha, uy, vamos al fondo, estamos en el horno. ¿Estamos en el horno, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay economistas hay cosas que se pueden que hablan corregir. del 89 más el 2001. Estamos en esa situación hoy. No, incluso la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa era si esto tenía alguna componente, tiene algo que ver con el blindaje de ¿Tiene la olor a arruga. blindaje o no? No, puede tener olor en el sentido que es un tema de incertidumbre, inestabilidad, inquietud. Y de abstracción. ¿Qué genera? Entonces, claro. ¿Qué genera? Y si además hay canales que se la pasan dando spots de la Rúa, haciendo esos anuncios que hacía de la Rúa, bueno. Yo debo decir pero algo. no tiene nada que ver. Esto Guillermo. no tiene nada que ver. Llevemos también tranquilidad, Luis. Porque yo voy a decir algo que me parece importante. Recién acabo de hablar con un líder de la oposición muy importante, que forma parte del peronismo racional, digamos. Sí. Me acaba de decir que se sentaron con Monzó a acordar las formas de la sesión de mañana. Esto a mí no me parece un detalle menor, Guillermo, y tampoco Eduardo. A nadie. Y la forma de mañana es, nosotros ganamos la votación, si la ganamos por nuestra propuesta de tarifas para que el gobierno la revea, y esto no es ni Vamos a Argentina, ni la camiseta, ni el himno nacional, ni fotos todos juntos, y mezclados. Y a mí me parece un signo de prudencia muy importante en este momento. Si no había ese signo, después del susto de estos días, realmente no tenemos destino como país, o sea, es lo que corresponde. Que bueno, hay algunos oposición... irresponsables. Pero bueno, hay que tratar de que sean los menos posibles. Hay mucho carroñero, hay mucho que está esperando que haya una gran corrida bancaria, que se destruya todo, que el dólar se vaya a 30 y pico, que todo vuele por los aires. Hay mucho de eso. No, lo sabemos, pero bueno, es útil esto que traes a este café que no aparece. Me invitaron a tomar un café y no aparece el café. No se preocupe que a veces no. Cuando nos va muy bien, cuanto mejor nos va, menos café aparece. Bueno, así que nos debe estar yendo muy bien. Perdón, yo es soy... el ajuste anticipado. Vamos a pedir un crédito. ¿Pueden poner una atención, por favor? Vamos a pedir un crédito. Hay agüita nada más. Hay agua, bueno, está bien, estamos acuáticos. Le pregunto esto que el gobierno evidentemente se equivocó. El domingo Daniel Haddad me dijo algo que yo lo estoy escuchando y mucho. No tiene la credibilidad política suficiente el equipo económico de Macri en este momento, ni ante los mercados, ni ante, no sé, los expertos, ni ante la opinión pública. No la tiene. No la tiene. Lamentablemente es así. Y esto se combina con que el presidente Macri no quiere hacer relevos, evidentemente. Está el jefe de gabinete que dio la conferencia de prensa del 28 de diciembre, sigue en funciones. O sea, para usted, ¿Marcos Peña es el principal responsable de esta crisis? Lamentablemente tengo que decir que sí. Porque forzó a que el Banco Central adoptase un sendero totalmente contrario al que correspondía adoptar. Correspondían tasas más altas, las hizo bajar. Metió mano en el tipo de cambio. ¿Cuál fue la consecuencia? Un salto en el riesgo país. El primer salto en el riesgo país es el Día de los Inocentes después de la conferencia de prensa. ¿Y es importante ese dato? Y a partir de... Muy importante, muy importante. Es el para los que no sabemos nada. Es, digamos, veníamos en un sendero trabajoso, digamos. La verdad que el gobierno no se ha destacado por hacer un trabajo fiscal a fondo, ¿no es cierto? No hay un trabajo fiscal. En medio que lo fiscal decidió no tocarlo. Y además con este cuco, ¿no? No, si se toca lo fiscal es el fin del mundo, ¿y qué hacemos? Pero no y el hambre. Una baja, Guillermo. No acaba de anunciar una baja de... Hay una baja, pero hay metas, pero no son metas realmente ambiciosas como la que se necesita. Por eso estamos acá. Pero por eso Guillermo, estamos está bien. Entonces, yendo al fondo. Vamos a una baja. Vamos a bajar el déficit. Ningún país del mundo puede vivir con el déficit que tiene Argentina. Inviable. Claro. Inviable. Ahora vamos a bajar el déficit. ¿Por dónde lo bajamos, Guillermo? Mira, esto no es un programa de cocina. Yo no voy al canal Gourmet. ¿Me entendés? Acá lo que hay es que vos, para bajar el déficit, necesitas gente que sepa mucho de presupuesto y que haga un trabajo de picar piedras, renglón por renglón.
Y ahí vienen los resultados. Lo que sí te puedo decir... No es que pegas un hachazo por acá y otro... No, eso no va. Lo que sí te puedo decir, que lo fundamental en situaciones de corrida como la que estamos viviendo, es buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. Vos tenés que parar la obra pública. La tenés que parar. Porque vos tenés el problema este. Si vos no alcanzás el equilibrio fiscal, no podés bajar la tasa de interés. Y si no bajas la tasa de interés, le está diciendo a la gente que... Le está diciendo a la gente que la inflación puede ser... A ver, estás matando a todas las empresas. A ver, este no es un programa de cocina, pero a ver si... Te lo digo... No, pero a ver, pero... Sí, no. Jubilaciones, indudablemente, es el primer rubro del gasto del presupuesto y por eso es muy llamativo que la Fundación Pensar no haya pensado en este que es el primer rubro del presupuesto y haya armado una estrategia, porque se fue a los ponchazos. El cambio de la indexación en diciembre demuestra que no hubo un trabajo de estratégicamente ver qué cosas se necesitaban. Máximo cuando se empieza por lanzar de entrada la reparación histórica a los jubilados, que insumió la totalidad de lo que ingresó por el blanqueo más exitoso del mundo, que es el que hizo la gente. 120.000 millones entró. Claro. Entonces, ¿viste? Pero 120.000 millones, eso del blanqueo, ¿a dónde fue la plata? A pagar la reparación histórica a los jubilados. ¿Se pagó todo? Se pagó y no alcanzó. ¿Cómo no alcanzó? Claro, No puede porque vos ser. tenés un problema de stock y un problema de flujo. Vos resolvés un problema de un juicio, eso sería el stock, lo acumulado. Pero ¿qué pasa? Hay una actualización de haberes para el jubilado, que es el problema de flujo. O sea, te aumenta el gasto hacia el futuro. Y hay mucho más jubilados que trabajadores activos que lo pueden bancar. Y, esto en el mundo y en Argentina está explotando más todavía. No, pero en Argentina hay un problema mucho más complejo que, digamos, no se excede lo de hoy. Pero básicamente tenemos una bajísima productividad y los jubilados, que deberían ganar mucho más, como las enfermeras, como los policías, como los maestros, nos enfrentamos que este es un país que no tiene productividad porque venimos de décadas de gastar mal. Guillermo, o décadas de corrupción. Guillermo, cuando uno va y le pide plata al fondo, Sí. ¿la plata viene en efectivo? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Es solamente un movimiento? Bueno, vamos. Contable, A un ver, movimiento retomamos. Un No, mail. No. Venir viene por un giro que va al Banco Central. ¿Un giro en efectivo? Un giro, no, en efectivo no, en giro, viene como un giro. Un cable. Es un cable. Sí, es solamente un cable. eso. Pero para llegar a eso hay que tener primero una negociación con el staff. Estos son los borradores que yo les decía, que se intercambian Esta borradores. noche está saliendo Duhovne a Washington. Empieza la charla. un proceso que, digamos, puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, depende de cómo se trabaje. Sí, pero no hay situaciones dramáticas, no es lo que nos pasó a nosotros. Perdón, ¿sabes por qué en me el gusta, 2002? Guillermo, cómo explicás vos? Porque esto está claro. Una cosa es la voluntad política. Vamos y le decimos al fondo. Y después están los burócratas del fondo que te dicen, a ver los papelitos, Claro. a ver bueno, este papelito. ¿qué exigen? Y que te corren el arco. Bueno, pero ¿Cómo te corren el arco? Te corren el arco. ¿Pero O qué sea, te lo que exigen, nos pasó a Guillermo? nosotros. ¿Qué te exigen? Básicamente, el corazón de cualquier acuerdo con el fondo son las metas fiscales, trimestrales. Se trimestralizan las metas fiscales y hay que alcanzar ciertas reducciones dentro de los trimestres. ¿Pero no estaba conforme el fondo con la propuesta de déficit? Lagarde dijo acá. Bueno, Lagarde- te escuché, sí. Christian Lagarde, cuando estuvo acá en marzo. Christine Lagarde, cuando vino, dijo cosas que no tienen nada que ver con lo que es la conclusión del artículo 4 aprobado en diciembre. Pero dijo que estaba chocha con el gradualismo de la República Argentina. Ella estará chocha, pero el staff no está chocho. El staff no está chocho. ¿Y qué manda en el Fondo Monetario? Bueno, hay un proceso. Ciertamente Lagarde es la jefa, pero no es que hace lo que quiere. Hay un proceso donde se intercambian borradores. No podemos alcanzar una meta tan ambiciosa en este trimestre por esto, lo otro. ¿El fondo puede llegar a decir, por ejemplo, aumenten la edad jubilatoria? Lo ha dicho como cosa general Urbi et Orbi, no para Argentina. Acá no va a funcionar. No para Argentina. Acá eso no va a pasar. Bueno, entonces hay que inventar la plata. ¿Cómo se inventa la plata? O sea, No, está bien, pero está bien. A ver,
si te parece, vamos de lo urgente a lo importante, porque es como una especie de clase magistral que está dando, ¿no? Lo urgente. No da para Lo tanto, urgente. me parece. No. A ver, no, pero yo quiero entender. ¿Qué pasa mañana? Porque, a ver, ¿cómo se debe interpretar el anuncio del presidente? Uno interpreta el anuncio del presidente y dice, bajó el dólar. Después le pegó, yo lo estaba escuchando a Willy, después pegó un respingoncito. Entonces, ¿esto qué es? Bajó porque entendió el mercado que hay cierta protección del fondo y después dijo, no, pero cambiame el equipo económico. No, pero... ¿Qué puede pasar mañana? No, cambiame el equipo económico. El mercado lo viene diciendo desde hace... Y lo viene diciendo con fuerza desde hace 15 días. O pongan un ministro de Economía. Claro, todo eso, pero pongan... En fin, no me quiero... porque no es un tema de personas, digamos. Esta situación le pega en el centro del esquema de trabajo, del esquema económico que armó el presidente Macri, que parte donde cada uno de los que ahora son ministros y antes hubiesen sido secretarios de Estado, filtrados por un ministro, ahora todos tributan en jefatura de gabinete. Y los filtran dos vicejefes Lopetegui y Quintana. que no firman nada. Lopetegui y Quintana. Ojo con esto. A ver, Claro. pero que le entienda la gente. En el Estado, la responsabilidad en la ejecución viene con la firma. Acá hay una innovación, porque lo que hacen es que todos tributan con los vicejefes de gabinete. Los vicejefes de gabinete deciden esto va, esto no va, pero ellos no firman nada. Los que tienen que firmar son los que vienen pero Guillermo, y dan ¿eso qué alternativas. consecuencias tiene? Porque, a ver, Hay una consecuencia. Si es verdad lo que vos decís, y yo te puedo tutear, ¿no? Es verdad. Bueno, te creo. Esto es así. Si es verdad Es lo que así. vos decís, esto es lo más fácil del mundo. Yo te digo, mira, Eduardo, andá y hace esto, ¿y la firma quién la pone? ¿Magoya? No, ¿O la pone Nielsen. La termina poniendo el ministro en este esquema. Pero ¿qué pasa? Pero el ministro no que- es Macri, en el fondo, así como... No. Un presidente de la nación tiene una agenda cargadísima. Cargadísima, en serio. Es algo que no... Pero el puede capitán del dedicarle- barco no tiene que decir, No, vamos para allá. El capitán del barco te tiene que dar las grandes líneas. No puede estar en el detalle. Vos, a medida que bajás, digamos... Para eso a tenés el los mejor equipo de los ministros- últimos 50 años. A ver, el los presidente dijo, ministros- tengo el mejor equipo de los últimos 50 años. Está bien, yo lo creía también. ¿Y? Yo lo creía. Y voy a estar como Mirta Legrand, me parece. Decepcionada. Claro, no anduvo la cosa. Y no anduvo Por porque ahí el esquema de individualmente son trabajo... bárbaros, pero por ahí en equipo Claro, no pero no funciona. funcionan como equipo. Y no funcionan como equipo porque no hay un ministro con la capacidad Pero un de ministro como galvanizar. quién, Guillermo. Un ministro Mirá, como quién. yo tuve la suerte de tener como ministro a Roberto Labaña. ¿Y cómo terminó Roberto Labaña? Roberto Labaña terminó perfecto, No, con una no. imagen altísima. Sí, la gestión sí. Y nos fuimos con un nivel altísimo. Le renunció de Néstor popularidad. Kirchner. No. Le renunció. Le pidieron la renuncia. No, le pidieron la renuncia. Nos pidieron la renuncia. No, Y a mí también. Pero terminó en una pelea de... No en una pelea, en una reacción de Kirchner diciendo, si sigue así, se va a quedar con todo mi... Bueno, ahí hay otras cosas que sería largo, pero a lo que voy es que siempre, digamos, los que nos formamos en esto, siempre tuvimos que los ministros y los, Lo que pasa es que los secretarios eran... Labaña llegó a ser el caballo de Néstor. No, por supuesto, Un con una ministro muy diferencia... fuerte, cosa que Macri no quiere. No quiere No, un pero ministro que le compita. Hubo No varios quiere. caballos. El caballo de la primera etapa de Menem, indudablemente, fue un ministro excepcional y muy bueno. La última etapa, lamentablemente, entró en unos cortocircuitos con el propio presidente Menem. Totalmente. Y eso es una barbaridad. Un ministro no puede entrar en cortocircuito con el presidente de la Nación, no puede faltarle el respeto al presidente de la Totalmente Nación. Eso de no va. Pero bueno, dejó un trauma, digamos. Esta relación Cavallo-Menem dejó un trauma a posteriori, y el primero Es lo que no quiere que Macri. ve ese Macri trauma no quiere eso. es Néstor Kirchner. Y entonces lo Claro, termina él no echando quería... Labaña. ¿Cuál era Y el se problema? convierte en un ministro No. de Economía no eficiente. No eficiente, claro.
No, había una cosa, perdona, esto para que se entienda. Lo que pasa es que él decía que él era el ministro de Economía. No, pero él no podía negociar la deuda. Él no podía negociar la deuda. Y nosotros teníamos clarísimo que una vez que se terminase la negociación de la deuda, nos íbamos. Por las buenas o por las malas, ¿viste? Nos fuimos. A ver, ustedes se fueron en plena negociación de la deuda. No, yo estuve en un habíamos cerrado una la deuda. parte. Sí, pues más bien. ¿Y de quién fue la idea de salir, de desendeudarse hasta salir del Fondo Monetario Internacional y por qué, Guillermo? No, se hablaba. Esto es clave para mí. A ver, se hablaba de desendeudarse como bandera de lucha, digamos así, no tomar deuda. Política. Nosotros mismos, nosotros mismos cuando tuvimos que levantar el muerto del default de finales del 2001, en las conversaciones con el secretario del Tesoro norteamericano no le pedíamos plata fresca. Y no les pedíamos plata fresca primero porque no nos la iban a dar. Pero además era... Porque quedaba bien no pedir. Era parte de la estrategia negociadora. No te estamos pidiendo plata fresca. No. Haceme el rollover de los vencimientos. ¿Qué es el rollover? El rollover quiere decir, te vencen 100 millones, no los tenés los 100 millones para pagarlo, entonces te los refinancian. Te dicen, bueno, está bien, te dan la plata y cuando se para que tienen pagues a lo que tenés que decir, pagar. y ahora no tenemos más deuda, no dependemos más del fondo, váyanse a la... ¿Qué? Bueno, fue un error gravísimo. Papá. Fue un error gravísimo. Además, para mí fue una mentira muy grande, porque en realidad le pidió plata prestada a Chávez al 14%. Dejó de pagar al 4% al Pero fondo. entonces, si eso fue un error gravísimo, ir a pedirle al fondo no es tan grave. Para. No, lo de Chávez fue distinto. Chávez viene a Mar del Plata, viene a la reunión de Mar del Plata. A la cumbre. A la cumbre de Mar del Plata, que fue un horror. Un horror. Y le ofrece a Néstor, ya no me acuerdo, creo que eran 500 millones de dólares para ayudar al financiamiento. Como préstamo. Nosotros desde Economía nos opusimos. Es claro. Porque no queríamos tener una dependencia de un préstamo que hay que ver si lo podés... No era alta la tasa. No era alta la tasa. Era una tasa normal. Pero nosotros le hicimos la contrapropuesta. Que compren bonos. Porque eso nos permitía que si el día de mañana cambiaban de idea, vendían los bonos y a otra cosa. Pero no teníamos que ir a negociar. Estamos por terminar este café sin café. Ya está Luis Seco con nosotros y va a llegar Espotorno. Una pregunta. Tenemos un desfile de economistas con todos los programas. Y de buenos economistas. Y de muy buenos economistas, ya lo creo. En el caso tuyo, en el caso de Luis Seco, en el caso de Espotorno también. ¿Qué se puede esperar mañana, Guillermo? Ya sé que no sos adivino, pero ¿qué se puede esperar? Dame una... yo creo que vienen varios días de idas y vueltas, pero no se puede esperar que baje la tasa de interés. Y acá lo que tenemos que mirar, el éxito de esto se va a medir en la tasa de interés. ¿Cómo funciona esto? El Banco Nación vuelve a descontar cheques, la banca privada vuelve a descontar cheques, o sea... A ver, eso es lo que tenemos con que una mirar. tasa de interés del 40%. Una tasa de interés del 40% es como que nosotros estemos flotando en el aire. No existe eso. Es una economía que va hacia la recesión. Yo insto a que todos nosotros, todos los que tenemos algo que ver con la información pública de una manera u otra, pongamos el ojo sobre eso, porque eso va a ser el indicador más importante sobre la tasa. Alguien hoy me decía lo siguiente, porque hoy también fue un día de ruido internacional. Bueno, hoy a la mañana empezamos charlando esto. Exactamente. O sea, el presidente de la Reserva Federal en Zúrich, en una conferencia, dijo el mundo emergente está en condiciones ante eso, de seguir la normalización de la tasa de interés. Así va a subir. Guillermo, ante eso, el mundo tenía 37 grados de fiebre. Nuestra región llegó, llegó a 38. Y la Argentina se fue a terapia intensiva, de golpe. Knockout. Con 37 de fiebre en el mundo. No diga la palabra knockout porque tiemblo. Pero pero te está marcando, son distintas expresiones. Somos el único país que estamos yendo al fondo a pedir asistencia financiera. Bueno, pero es que eso es la pregunta recurrente. ¿Por qué? Porque no están bien hechas las cosas. Porque las cosas no estuvieron bien hechas en estos 2 años y pico. Entonces, ¿es un manotazo de ahogado? ¿Es un signo de debilidad? No. Eso son otras interpretaciones. Lo concreto
es que necesitamos bajar el gasto. Y el gobierno argentino, el gobierno del presidente Macri, por las razones que quiera, no ha tocado nada. Si no ha tocado nada del gasto corriente, tiene que bajar las inversiones. Es así de sencillo. ¿Qué son las inversiones? Las inversiones ¿La obra pública? Es la obra pública. ¿Pero cuánto es la obra pública? Está bien, vos me decís que no es el canal. No, ¿Cuánto es la obra pública de todo el presupuesto? Vamos a bajar la obra pública mañana. ¿La bajamos? Vamos a bajarla. ¿Cuánto representa el presupuesto? Ya eso te daría para nivelar el problema. El problema es que la obra déficit. pública... El problema... Tenés déficit, pero no tenés déficit... Guillermo. Déficit corriente. Tenés la parte financiera que cada vez es más pesada por los intereses. Guillermo, pero vos necesitas obturar, vos no podés tener más rojo, no podés seguir gastando más de lo que te ingresa. Eso hay que tenerlo claro. Guillermo, eso te impacta automáticamente en el empleo. Sí. En el empleo público. En el empleo del sector. Público y privado. No, privado también. Pero perdóname, yo soy consciente de eso, soy consciente de lo difícil que es eso. Pero mucho peor es si llevas esto por pretender ignorarlo. A un superajuste. A una supercrisis donde el mercado te pasa por encima. El mercado te lleva a un ajuste desordenado. Acá, en esta situación en que estamos, porque no estamos en situación óptima, bueno, acá, dentro de esto subóptimo, tenemos que tratar de acomodar el ajuste que tenga el menor impacto social posible. A ver, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Si vos hubiese estado en el gobierno cuando asumió, ¿vos hubieras dicho, te hubieras parado frente al público, hubieras dicho, señores, me dejaron una bomba de tiempo, sangre, sudor y lágrimas? Yo creo que no es tan... Yo entiendo a dónde vas. Sí, sí. Pero me parece que aquí se cometió el pecado de no plantear algunas cosas muy básicas. No te digo todo, pero algunas cosas muy básicas. El atraso tarifario, eso había que hablarlo de entrada y había que explicar qué es lo que significa en un mundo donde nadie regala nada y mucho menos regalan los servicios públicos, ¿no pero es cierto? Perdón, Guillermo, la bomba de tiempo existía. Sí. Existe. Sí, existía. Le dejaron una bomba de tiempo. Ahí tenemos las LEVAX. La bomba de tiempo de ese momento, acuérdense, son las LEVAX. Es el exceso de moneda que había emitido el Banco Central y todo... Antes de 2015, antes de que asumiera Macri. Antes de asumir. Y además, no nos olvidemos del dólar futuro, que está en juicio, que hay un juicio que en algún momento eso está procesada Cristina. Va a llegar. Ahora, bueno, cuando Cristina y todo el directorio del Central. Me quedó lo siguiente, ¿no? En un momento hablaste de plata fresca. Sí. Que fuiste a buscar plata fresca, ¿no? Claro. Ahora evitábamos hablar de plata fresca como táctica negociadora. El gobierno ahora, cuando quiere negociar con el fondo, ¿le va a pedir plata fresca? Bueno, según las declaraciones de Duhovne que yo escuché, yo no lo escuché a él, pero todos los noticiosos, cuando vas en el auto, están diciendo una cosa que habría que aclarar, yo no la entiendo, donde dice... la deuda con el fondo es barata. Cosa 4%. No, pero eso no sirve. No es un banco, no es una financiera, es el Fondo Monetario Internacional. Veamos bien de qué estamos hablando. Pero el banco no te pide las mismas exigencias del fondo. El presidente dijo, vamos a pagar una tasa más barata. Vos emitís un bono en Wall Street. Una vez que lo emitiste... Yo un poco difícil, pero bueno, vamos a hacer que... No, pero te quiero decir, nadie viene y te dice, no, usted ahora tiene que ponerse a régimen y saltar el buzón sin tocarlo. Eso no te lo dicen. En cambio, el Fondo Monetario te pone a régimen, te hace saltar el buzón sin tocarlo 10 veces por día, ¿entendés? Hay toda una serie de cuestiones fiscales que ya las vamos a ver. O sea, vienen, te auditan. Te auditan, te vuelven loco, cada 2 meses los tenés en el Ministerio de Economía que te paralizan la gestión diaria, se te sientan enfrente y, dependiendo de cómo vengan los vientos, te cagan también... trompadas. No, te corren el arco, Ahora, está bien, ¿viste? bueno. A nosotros nos corrieron el arco Ya más o menos veces, por qué estoy entendiendo. Sí. Ahora, ¿para qué queremos esto eventualmente 30.000 millones de dólares? ¿Para qué? Para la obra pública, para la construcción, para los privados, para bajar los impuestos, porque puede ser una... miren, yo no lo veo bajando impuestos. Bueno, por eso... O solo para mostrarle al mercado, mirá lo que tenemos atrás como respaldo. Bueno, ahí digamos, no es tanto como respaldo, sino como cubrir el déficit de lo que resta del año y del año que viene, que es un año electoral.
Entonces, todas estas cosas las tenemos que mirar no solo económicamente, sino políticamente. Sino electoralmente. Electoralmente. Más que políticamente. Peor todavía. Electoralmente. O sea, ¿qué significa? Yo creo que acá hay una jugada que tiene un condimento electoral fuerte. Por lo menos, yo estoy convencido de eso. Perdón, porque un condimento electoral. Electoral. Pero ir al Fondo Monetario. Pará, Guillermo, vos me estás queriendo decir que este gobierno que el jueves pasado tenían toda una cara de susto, que vos veías las fotografías y decías, estos tipos se mueren del susto. Está bien. Ahora salen por arriba para ver si puede reelegir Macri. Es una posibilidad. Vos llegaste tarde al principio de la charla, pero... Yo estaba escuchando. Pero esto acá lo que tenés es que el eje de la reelección de María Eugenia Vidal y de muchos intendentes pasa por la obra pública. Entonces la pelea es el mantenimiento de la obra pública. Por un lado, Duhovne dijo en esa conferencia de prensa a la mañana que bajaba en 3.200 millones. El viernes se hicieron las cuentas, es una cifra absolutamente que no alcanza para nada. Tendría que haber hablado de 10.000, 12.000 millones. Pero bueno, habló de 3.200 millones. ¿Qué es lo que está en juego ahí? En juego está la obra pública del conurbano. Pero ahí también hay intendentes peronistas, Guillermo. Está bien, cada cual atiende su juego, pero yo lo que les quiero decir es que esto, lo que se podría interpretar de acuerdo a los 30.000 millones, que es justamente el déficit de este año y el déficit del año que viene, se podría interpretar de esa manera. Ahora, creo que si es así, es una visión absolutamente ingenua. Ahora, Guillermo, el fondo no creo que se vaya a dejar usar. Guillermo, vos decís que esto puede llegar a ser una medida electoral. Ahora, Fondo Monetario Internacional es piantavotos para el gobierno. Sí, pero si te pone la plata y terminás las cloacas, no es tan... Mostrábamos una encuesta que hizo D'Alessio. El fondo es como... Y más del 70% no le gusta... Tiembla. Es piantavotos. ¿Sabés cómo ve al fondo? ¿Sabés cómo ve al fondo? Hoy me hicieron la analogía, que si puedo la voy a usar acá. Vos tenés una empresa, pequeña empresa. Primero te ponen crédito los accionistas, tus amigos. Vamos a poner guita. Bueno, no llegás. Van al banco, un banco convencional. Sí. ¿Me dan crédito? Tampoco llego. Después le piden van a la cueva financiera del barrio. Tampoco. Después se endeudan con la tarjeta y pagan el mínimo. Tampoco. Y después llega el escribano con la hipoteca. Y embarga todo. Yo no sé si es así. Yo lo veo así al fondo. No pretende ser así. El fondo pretende dar una solución antes de que llegue el escribano. Pero lo que pasa es que es muy mezclada la cosa. Vamos a tener tema, me temo, en esta dimensión por varias semanas, si no meses. Bueno, primero muy agradecido por quedarte. Muchachos, pongan la barriga corta, que quiero empezar urgente el programa. Dale, gracias. Gracias.